Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver la iniciación de orientación a objetos para la parte de programación. Lo primero tenemos que ver cuatro elementos fundamentales: clases, objetos, atributos y métodos. ¿Qué es lo que es una clase? Es una abstracción de la realidad, una entidad que nosotros llevamos del mundo real a la parte de programación. O sea, normalmente se utiliza para lo que es modelamiento también. Ejemplo, imagínense el concepto de persona. Eso es lo que nosotros traemos hacia acá, a la programación. Nosotros creamos la clase que se llama persona. ¿Cuál es la diferencia con los objetos? Un objeto es una instancia específica de esa clase que nosotros creamos. Entonces nosotros tenemos la clase persona y podemos crear la persona 1, la persona 2, la persona 3 y la persona 4. Cada una de esas personas tiene un nombre específico, una edad específica, un apellido, una nacionalidad, etcétera. Esos se conocen como atributos. Entonces cada uno de esos objetos pertenece a la misma clase. Y además de eso, además de los atributos, podemos tener métodos. Imagínense ustedes como funciones que se pueden utilizar específicamente para ciertos objetos. Entonces vamos a empezar. Yo, por ejemplo, voy a crear la clase explorador, pensando que estamos tal vez en un videojuego. Class, así se escribe, explorador. Eso es lo primero. Ahora, los atributos son más o menos, se les puede imaginar, como variables que toman valor. Entonces yo podría decir vida es igual a 100. Y le estoy dando un atributo. Pero esa nomenclatura es muy poco utilizada. Después vamos a ver qué es más útil, lo que vamos a ver ahora. Y qué es lo que normalmente se hace. Así que insto a que lo traten de hacer de esa manera, que es hacer un método inmediatamente. Recuerdo un método y les dije una función def, y este método siempre se tiene que llamar de la misma manera: doble guión init doble guión. Ya, ¿qué es lo que es esto? Bueno, init, cuando se veía el caso de los paquetes de Python, init es lo primero que se va a ejecutar cuando nosotros intentamos abrir explorador. Entonces eso nos sirve, es lo primero que se ejecuta. ¿Y para qué nos sirve? Para poder decir cuáles atributos van a tener valores inicialmente. La palabra self que apareció ahí por defecto puede escribirse de cualquier forma. Yo les insto a que escriban self porque puede que se pierdan si que utilizan otra palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a estar creando distintos objetos y que se tienen que llamar a sí mismos, no a la clase explorador. Por eso mismo necesitamos la palabra self, o en este caso esta variable que va al comienzo de todos los otros parámetros que nosotros vamos a dar. Entonces, si nosotros queremos decir que un objeto en específico, de nuevo, una instancia en específica, que eso sería lo mismo, tiene que tener un cierto valor, self.vida es igual a 100, por ejemplo. Y ahí está. Ya estoy diciendo que el objeto que voy a crear, un objeto nuevo, va a tener una vida de 100. Self.posición es igual a, creemos una lista, 0,0. Trabajemos en el plano cartesiano. Consejo: tengan cuidado con los tipos de datos. Si yo utilizo una tupla, no le voy a poder cambiar los valores. Entonces utilicemos una lista. Y eso sería la forma de inicializar los atributos, los primeros que vamos a ver. Después les vamos a dar más. Después de eso vamos a ver un método, def, y vamos a ver un método, que en este caso también es una función, que lo que nos va a permitir es caminar. Entonces mover norte. Y ahí se crea de nuevo self. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al llamar a esta función? La posición, pero del objeto específico que vamos a crear, va a moverse hacia el norte. Y hacia el norte en el plano cartesiano es hacia arriba, entonces este cambiaría de forma positiva. Después en sus casas pueden utilizar más funciones si ustedes quieren. Entonces, lo que queremos hacer es que la posición suba. Vamos a hacerlo de forma constante. Normalmente se utiliza algún número del tipo aleatorio. Entonces, self.posición, y el que cambia es el 1, pues esta es la posición 0 y esta otra es la posición 1, más es igual 5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aumentamos esto que estoy seleccionando en 5. O sea,
Si lo llamo una vez va a ser el 0.5, si lo llamo dos veces va a ser el 0.10. Y está lista nuestra clase. Entonces con esta clase ahora nosotros podemos crear objetos. Entonces voy a crear dos objetos. ¿Cómo se crean? Primero les doy nombre. E1. Ese va a ser mi primer objeto, el explorador 1. ¿Cómo lo hago? Llamo a la clase explorador paréntesis vacío. Después vamos a ver que nosotros le podemos pasar algunos elementos o parámetros. E2 es igual a explorador. Y de nuevo paréntesis vacío. Ejecuto, no hace nada porque no le he dicho que haga nada en específico que me muestre y está listo. Se crearon dos objetos, el E1 y el E2. Cada uno de esos objetos tiene una vida de 100 y una posición de 0,0 y además de eso tiene una función que permite moverlo hacia el norte, pero el objeto en específico. Entonces ahora vamos a ver las diferencias entre ambos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que voy a hacer primero es intentar llamar a algunos de los atributos para que vean cómo se utilizan estos métodos. Entonces, print, y lo que voy a hacer es del E1 llamo a la vida, punto vida. Entonces se parece mucho a lo que nosotros hacíamos en el caso de utilización de funciones dentro de módulos. Lo que voy a hacer es imprimir la vida que está dentro del explorador 1. Y si ejecuto aparece un 100. Entonces está correcto. Ahora lo que voy a hacer es imprimir la posición del explorador 1. Entonces print e1 punto posición. Entonces ejecuto y ahí me aparece la posición 0,0. Está bien porque esa es la inicial. Y ahora voy a utilizar el método, el de mover norte, pero dentro del E1. Entonces, ¿cómo utilizo ese método? E1 punto mover norte. Vacío porque no necesita nada. Y ahora voy a imprimir la posición del E1. Ahí está. Entonces lo imprimo. Y si se fijan, ahora la posición cambió. De la posición 0,0 a la posición 0,5. ¿Ya? Para mostrarles ahora la diferencia, lo que voy a hacer ahora es imprimir la posición del E2. E2.posición. Entonces, nosotros utilizamos el mover norte. Y eso significa que el E1 se movió. Pero ¿qué le pasó al E2? Fíjense qué pasó. Esto que está aquí muestra el cambio del E1, pero el E2 se mantuvo. A eso se refiere con que son instancias distintas y por eso es bueno que se utilice el self. Entonces, esta función solamente va a afectar al E1, dado que yo aquí escribí E1. Si yo quiero afectar al E2, tengo que llamar a la función del mover norte, pero afectando al E2. Eso sería lo inicial de lo que nosotros vemos del caso de orientación a objetos. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros podemos hacer? Porque aquí nosotros estamos diciendo que tiene siempre 100 de vida y siempre tiene posición 0,0 como inicial. Esto que está aquí se conoce como un constructor. Porque eso lo que hace es que construye una instancia. Pero también nosotros podemos hacer que partan de forma distinta, como agregándole parámetros a la función init. Entonces, en ese caso esto no va a valer, así que lo voy a eliminar. Entonces le voy a agregar al explorador el caso de que cada uno tenga un nombre y también tenga un, no sé, estamos en un juego, ataque. Entonces aquí nombre, self, disculpen, self.nombre es igual a nombre. ¿Qué estamos diciendo aquí? Nosotros le vamos a dar un nombre abajo en la función que va a aparecer aquí. Por ejemplo, no sé, Daniel. Ese string que es Daniel se va a trasladar aquí a Daniel. Y lo que les voy a estar diciendo que el nombre propio del objeto va a ser Daniel. Eso es lo que diría si es que nosotros leyéramos en español. Lo mismo con ataque. Self.ataque es igual a ataque. Entonces este va a ser una string y este va a ser un entero, por así decirlo. ¿Qué es lo que me falta? Como el init necesita dos parámetros, aquí necesito darle esos dos parámetros. Entonces aquí le voy a llamar a Gabriel y el ataque va a ser 200. No me gusta que aparezca eso, así que lo vamos a quitar para que no se confundan.
Y aquí le vamos a poner Daniela. Y le vamos a poner ataque 300. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora aquí se está generando un objeto que de nuevo parte con 100 de vida, de nuevo parte en la posición 00, pero tiene atributo de nombre Gabriel y de ataque 200. O sea, tiene dos cosas distintas. Aquí también se generó un explorador nuevo que tiene 100 de vida, que tiene la posición 00, pero tiene un nombre y un ataque que son distintos. Entonces, cuando yo le doy simplemente una constante, toma esos nombres, o sea, esos valores todos por defecto, pero si yo le doy valores a través de estos parámetros, son distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Print e1.nombre y después print e2.nombre. Entonces, anteriormente, si nosotros imprimíamos las posiciones, eran iguales, pero si se fijan, los nombres son distintos. Entonces, los objetos también pueden tener distintos atributos. Esa es la parte inicial de lo que son las clases y los objetos creados en orientación a objetos. Ya, muchas gracias por ver el video.